Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre, gracias. Señor, es increíble, Padre, que tú hayas puesto tus ojos en nosotros y nos llames desde tu habitación. Oh Padre, ¿quiénes somos, Señor? Somos pecadores, indignos de poder estar en tu presencia. Pero por tu gracia y por tu misericordia tú nos has dado a tu Hijo para que por medio de Él podamos responder a ese llamado y acercarnos a ti. Padre, gracias. Desde lo más profundo de nuestro corazón, gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hoy queremos ver la séptima prueba. Decíamos que no se fijen mucho en el número. Es la séptima desde el punto de vista del estudio que yo estoy llevando. Si ustedes estudian de manera particular el viaje de Israel, pueden encontrar otras cosas, otras pruebas. Vimos la prueba anterior, que lo que Dios quería producir en nosotros es paciencia. La idea es, la paciencia va unida a la esperanza. ¿Qué es lo que debemos de esperar nosotros? La manifestación de Cristo en nuestra vida. En cada jornada tenemos tareas que realizar y la idea es que las estemos haciendo hasta que el Señor decida hacer su obra en nosotros. A eso se refiere la paciencia. Esperar hasta que Dios cumpla en nosotros lo que tiene establecido para cada paso, cada jornada que vamos dando. Vamos a Gálatas 4. Vamos a leer del 1 al 3. Solo quiero mostrarles que ese pensamiento de Dios está en varias escrituras. Dice, pero también digo, entre tanto. Esa palabra entre tanto denota paciencia. La idea es que mientras somos niños, el niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
Entonces vamos a estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo. No es que el tutor y curador va a lograr algo. El tutor y curador va a estar enseñando la palabra. El discípulo va a estar haciendo lo que corresponde y en el momento que Dios decida, Él va a mandar su vida a cada persona según la relación que tengan. Vamos a Hebreos 9. Vamos a leer del 9 al 11. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual, o sea, en el tiempo presente, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Pero ¿qué dice ahí? Que dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero hay que estar haciendo el culto, practicando esas ofrendas y sacrificios. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo se termina? Cuando Cristo aparece, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Podemos estar haciendo muchas cosas, bueno, no muchas cosas, las que dice la Escritura: comidas, bebidas, lavamiento. Eso es en el lugar santo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se presente. ¿Qué significa eso? Tiene que llegar un momento en nuestras vidas en que nosotros estemos dispuestos a dar la vida por los demás. Porque ahora todavía no somos capaces de eso. Cada uno de nosotros vela por su propia vida. Pero cuando Cristo esté presente, vamos a ser capaces de dar la vida por los demás. No estoy hablando de la vida física, estoy hablando de morir a la carne. Pero ¿cuándo es eso? Hasta que Cristo aparece. Pero eso no lo decide uno, ni el tutor, ni curador. Es Cristo mismo el que establece la diferencia. Hebreos 10, del 35 al 38. No perdáis pues vuestra confianza, no perdamos la fe, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, la paciencia no es algo pasivo. La paciencia es estar haciendo la voluntad de Dios hasta que se cumpla la promesa en nosotros. Versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no
tardará. O sea, el Señor ha prometido que va a venir a su templo primero. Debe ser una de nuestra esperanza, que Él venga a su templo, a este templo, al templo de cada uno de nosotros. ¿Quién lo decide? Él. Entonces, ¿qué dice? Os es necesaria la paciencia para que, haciendo la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Génesis 18, 14. Desde aquí viene ese pensamiento. 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Según el tiempo de la vida, la hermana Zaira va a dar a luz al hijo. Denis, Víctor, cada uno de nosotros. Entonces es necesario que entendamos que hay que hacer algo. Y no podemos esperar la manifestación completa del Hijo varón en nuestra vida, sino que tenemos que estar haciendo lo que corresponde en cada jornada, hemos dicho, y en cada jornada va a haber una porción del Hijo varón. Y eso es el Señor quien lo decide. Dicho eso, vamos a la séptima prueba, vamos a Números, versículo 11. Vamos a leer del 1 al 8. Números 11, del 1 al 8. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, significa incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, fíjense, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pura comida vegetariana. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Fíjense lo que están diciendo, que la comida del cielo no sirve, que es mejor los puerros, las cebollas, los ajos, es mejor que la comida que viene del cielo. Dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en la caldera, o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. El maná caía sobre la tierra, y la idea es que ellos podían comerlo exactamente como caía.
pero no les gustaba el sabor. Entonces comenzaron a buscarle otras formas, ¿verdad? Como que si fuera soya. Usted puede hacer con la soya, hasta carne puede hacer con soya. Pueden ver que hemos pasado de Éxodo 32, donde está la prueba anterior, a Números 11. Hay casi 2 libros de diferencia. Pero si vamos a Números 10, versículo 11, dice: en el año segundo, usted ven el titulito que algunas Biblias tienen, dice: los israelitas salen de Sinaí, ustedes están en Sinaí. En el año segundo, en el mes segundo, o sea, 14 meses después de haber salido, a los 20 días del mes, casi los 15 meses, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Lo que quiero resaltar aquí es que, aunque hemos pasado desde Éxodo 32 hasta Números 11, no ha pasado, son unos pocos meses los que han pasado de la experiencia anterior a esta. Apenas van, pongámosle 15 meses. La jornada anterior fue Sinaí. Y ahora ellos vienen y van a acampar en el desierto de Parán, se llama, donde llegan. Vamos a Números 33. Vamos a leer versículos del 14 al 16. Dice: salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Y salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataaba. Entonces ellos llegan al desierto de, ahora están en el desierto de Parán. Antes de llegar a Kibrot Hataaba, ellos llegan al desierto de Parán, así se llama el lugar donde pasan, de Sinaí pasan ahí. Hermanos, otra vez vemos la misma idea. Antes de cada jornada hay un desierto. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, no? Vamos a Números 11. Versículos del 4 al 8. Y la gente extranjera, obviamente unos a estas alturas todavía tiene amigos inconversos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Hermanos, no era la primera vez que tenían hambre. En la vez anterior, el Señor les respondió con maná. O sea, el Señor les resolvió el problema del hambre, les dio de comer. Entonces el problema no era que Dios no les diera comida. El problema era que ellos no querían la comida que Dios les estaba dando, sino que lo que querían era comer carne. Pero la carne de Egipto
Acabamos de cantar un coro precioso, dices, tengo hambre y sed de ti. Es otra cosa. El Señor también dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Entonces hay una carne espiritual y hay una carne carnal. Ellos lo que estaban pidiendo era carne de Egipto, no la carne del Cordero. Entonces, hermanos, Dios sí quiere darnos de comer, y es lo que esta prueba, una de las pruebas, aquí hay varias pruebas, una de ellas es que Él quiere que nosotros sintamos hambre, pero hambre de su palabra, no de otra cosa, ¿no? Todo esto fue escrito para nosotros, son figuras que nos enseñan verdades. Buscando qué significa Parán, y aquí es donde viene la importancia de conocer el lenguaje de Dios. Y cuando entendemos el lenguaje vamos a entender el mensaje. En Deuteronomio 12, yo les hacía ver el domingo pasado, que dice ahí literalmente que Dios no nos escogió a nosotros. O sea, la idea es que Dios no escogió a Israel porque eran el mejor pueblo de la tierra, sino porque eran lo más insignificante. Es el mismo principio valedero para nosotros. Él nos llamó a nosotros porque delante de sus ojos éramos lo más insignificante de todos los pueblos de la tierra, y aún así Él nos escogió, ¿no? Cantábamos también ese cántico que dice, me llama a mí desde su habitación. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Cuál es su habitación? El lugar santísimo. Él nos está llamando desde el lugar santísimo porque quiere que nosotros estemos con Él, que ahí donde Él está, nosotros también estemos ahí. Pero, ¿por qué se fijó en nosotros? A pesar de que éramos lo más insignificante de todos los pueblos de la tierra, nos llamó para convertirnos en lo que Él es. Y fíjense que Parán, el desierto que está antes de Kibrot Hataava, significa belleza, gloria y ornato. Las tres cosas. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí, no? Que a estas alturas, con lo que el Señor ha hecho con ese pueblo, hasta esas alturas, Él ya no ve al pueblo más insignificante, sino que ve algo precioso en ese pueblo. Ve belleza, ve vasos que puedan ser para el ornato de su casa, vasos de honra. Pero sabiendo que todavía no es toda la belleza y toda la gloria que Él quiere darnos, entonces nos va a seguir haciendo pasar por diversas pruebas para seguirnos embelleciendo hasta que tengamos su belleza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no aceptamos su maná? El maná de Dios
para nosotros es la palabra que tenemos escrita. ¿Qué hacemos con ella? Por ahí andábamos, escuchamos un chiste, pero casi es tragedia, ¿no? Una familia invita al pastor a una cena a su casa. Entonces el pastor llega y visita la casa y todos ahí felices porque el pastor ha llegado y hacen una fiesta, y la dueña de la casa saca su mejor vajilla, ¿no? Y entre esas vajillas están unas cubiertos de plata, ¿no? Entonces los ¿cómo se llama eso? Los trinches. Cuchillo, tenedor, cucharita de plata. Entonces viene y termina la cena, todos felices, y él se va, y en el plato donde el pastor estaba, no estaba el cuchillo de plata. Y entonces viene y, Dios mío, el pastor se lo llevó, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Y pasaron como 6 meses, y entonces la señora lo vuelve a invitar. Pero estando ahí, mire, el pastor le dijo, la vez pasada se llevó el cuchillo de plata. No, hermana, le dijo, se lo puse ahí en medio de la Biblia. No había. Así somos varios de nosotros. No tenemos cuidado del estudio diario de la palabra. O sea, esa mujer en 6 meses no había tocado la Biblia. Hermanos, ¿qué sucede cuando no la estudiamos? Cada quien hace lo que cree que y uno oye, dice, al mazo dando, como es, a Dios orando y con el mazo dando. Ahí está en la Biblia. ¿Han oído eso? Ahí está en la Biblia. Dice. Y expresiones así, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Preparando el maná de una forma diferente. No, hermanos, a los niños, los padres les tienen que enseñar la escritura. Entonces, le comenzamos a añadir o a quitar al maná, le agregamos cosas y preparamos tortas, esa es la idea, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Infinidad de denominaciones. Cada quien haciendo según un grupo de personas cree que es el Evangelio. Hermanos, Dios nos ha dejado un mapa. Para eso es el mapa. Para eso es el estudio del viaje. El estudio del viaje, recuerden que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Es lo que los judíos le llaman la Torá. Pero el viaje está escrito en Éxodo, Números, Éxodo, Levítico y Números. En esos 3 libros describen el viaje, no solo Éxodo. Es Éxodo, Levítico y Números. Y Deuteronomio se lo repite todo el viaje. Deutero significa repetir y nomio, ley, repetición de la ley. Eso quiere decir Deuteronomio. Entonces, para estudiar el viaje no debemos de estudiar solo Éxodo, es todo. Por eso es que aquí aparentemente ha pasado mucho tiempo, pero no, solo han pasado unos meses entre Sinaí y ahora el desierto de Parán, ¿no? Hermanos, este maná tiene un solo sabor. Acostumbrémonos al sabor del maná. No le agreguemos cosas.
No le agreguemos mielita, leche, ni nada. Comámoslo como está. A su tiempo el Señor va a añadir otro tipo de alimento. Vamos a Juan 6 para que veamos qué es el maná. Es un recordatorio. 6:31. Dice, en el 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Leamos el 48 y 49, perdón, del 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Pueden ver cómo Dios se comunica? A eso me refiero cuando digo aprendamos el lenguaje de Dios, la forma en que Dios se comunica con nosotros. Allá tenemos la figura, el concepto, la idea, y luego viene, ya sea Jesús, Pablo, Pedro, lo que hacen es explicarnos qué es lo que quiere decir. Entonces en el 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Pero en el 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, Cristo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense. Por un lado lo que está diciendo, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice vivirá, ¿qué quiere decir? Que estamos muertos, hermano. Él nos va a dar vida si comemos el pan. Versículos 51, perdón. Ya es el que leímos. Ese pan que descendió del cielo, ahora lo tenemos en forma escrita. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Ellos tuvieron hambre, pero tuvieron hambre de comer carne de Egipto. Y Dios todavía no tenía en su mente darles a comer su carne. Por el lugar donde iban, por la estatura espiritual donde estaban, todavía no podían comer carne. Por eso lo que tenían era el maná. Para poder comer esa carne se necesita crecer un poquito más. Vamos a Hebreos 5. Versículos del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios,
habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, la carne. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, está claro, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí tenemos un problema. Aquí dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero cada quien se toma la libertad para decir yo ya soy maduro. Ahí está el problema. Y entonces necesitamos algo que nos mida para poder estar conscientes según Dios cuándo es que hemos alcanzado la madurez. Primera Corintios ahí mismo en Hebreos 6 del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, hay un tiempo de pequeñez, donde estamos con los rudimentos, y Él nos está invitando a que dejemos los rudimentos para ir adelante a la perfección, que viene a ser la madurez. Ahora sigo 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Comieron maná y murieron. Hermanos, si usted quiere medir, quiere tener un parámetro para medir cómo va la cosa, primero es leche, después es maná, y después va a ser alimento sólido, carne. Primero leche, maná, y luego carne. Hablando en términos de la comida de Dios, ¿no? Viendo esto a la luz de la palabra y midiéndonos, comparando eso con nuestras vidas, debemos de entender que no hemos alcanzado la madurez. Algunos aquí todavía están tomando leche, y eso no es malo. Es decir, en la edad que está, debe tomar leche. Dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. O sea, que no le agreguemos nada más, que no cambiemos. Lo mismo sucede con el maná. El maná no hay que hacerle ningún arreglo, hay que comerlo así como está. Entonces, después de la leche va a venir el maná. Entonces, aquí hay varios que están en esa etapa comiendo ya maná. Pero yo, así, en lo más profundo de mi corazón, puedo reconocer y decir que ninguno de nosotros, incluyendo el pastor, estamos comiendo carne. No hemos alcanzado esa madurez todavía. Y ese alimento sólido está para los que han alcanzado madurez. Nadie puede comer alimento sólido sin antes haberse alimentado del alimento correspondiente a su edad espiritual. Entonces la idea de Dios es que creamos en Él, que confiemos en Él y que sigamos
todo el camino. Dios dijo al pueblo de Israel, Dios le mostró sus obras, pero a Moisés sus caminos. Que ya no sigamos queriendo ver manifestaciones y obras y está bien, no estoy diciendo que eso es malo, es necesario, a veces eso puede fortalecer nuestra fe, ¿no? Pero Dios tiene algo más precioso adelante. Abramos nuestros ojos a esa visión, y que para que llegue el momento que dejemos de comer maná, para que después pasemos a comer la comida sólida, su carne. Otra verdad que podemos encontrar acá es que, fíjense, ellos están ahorita llegando a Kibrot Ataaba. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 14 meses con 20 días, casi 15 meses. El viaje duró 40 años, o sea que ese espacio es un tiempo corto. Y en ese tiempo corto, Dios ya ve belleza en ese pueblo. Ya ve gloria, ya ve su gloria en ese pueblo. Veamos si eso se cumple en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios 3. Ya tenemos una cita que acabamos de leer que dice: debiendo ser ya maestros después de tantos años. Aquí van 15 meses después de la salida de Egipto. Una pregunta aquí: ¿cuántos tienen menos de 5 años de haber aceptado a Cristo? ¿Cuántos tienen menos de 10 años de haber aceptado a Cristo? Significa que ya todos los que están aquí por lo menos tienen más de 10 años de haber aceptado a Cristo. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, el niño en Cristo es carnal, lo dice la palabra. Os di a beber leche y no vianda, comida sólida, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Estudiando la historia de la vida de Pablo, entre la fundación de la iglesia de Corinto, estudiando los viajes, entre la fundación de la iglesia de Corinto y esta carta, hay aproximadamente, nadie se pone de acuerdo, solo dan fechas aproximadas, pero anda por 4 o 6 años. Perdón, 3 o 4, entre 3 y 5 años. Ustedes lo pueden revisar con más detalle. Van a ver que nadie se pone de acuerdo, sino que es una fecha aproximada. Pongámosle 3 años, 4 años. Entre la formación de la iglesia, o sea, desde que nacen a Cristo, cuando Él los convierte a Cristo, hasta el tiempo de la carta, pongámosle 4 años. Él ya espera que en 4 años ellos sean espirituales. En 4 años. ¿Y qué es lo que está diciendo? No, ustedes son carnales, son niños en Cristo. Entonces vamos a seguir dándoles leche.
¿Qué es lo que ha fallado aquí en la iglesia, sí, en general? Que nunca nos dieron un mapa, nunca nos dieron una secuencia. Entonces la palabra de Dios me garantiza que si yo sigo la secuencia, voy avanzando paso a paso, cada promesa que Él nos ha dado, o que Él nos promete, va a cumplirse, solo que en su tiempo, eso sí, en su tiempo. Entonces, hermanos, aquí todos nosotros deberíamos ser ya maestros. Tenemos más de 10 años de haber salido de Egipto. Y no somos maestros. Entendamos que esa es la razón por la que estamos pidiendo que se involucren a estudiar la palabra. Y que tengamos en cuenta que primero va a ser leche, después maná, y por último lo más precioso que viene, que podamos comer su carne. Y entonces dice ahí que vamos a tener vida eterna. ¿Qué hizo Dios cuando ellos se rebelaron? Vamos a Números 11:1. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. ¿Y qué fue lo que hizo? Los achicharró. Fuego de Dios, literalmente, cayó sobre un extremo del campamento y los carbonizó. Hermanos, para este pueblo, o sea, aquí ya se había terminado la etapa del desposorio. ¿Pueden ver eso? O sea, el desposorio es desde la salida hasta, digamos, hasta Refidín. En Refidín hay un llamado a la santidad. Entonces aquí la cosa se va a poner seria. Y hay algo que el pueblo de Dios no quiere entender: que Dios es fuego consumidor y que Él no deja ningún pecado sin castigo. Estamos acostumbrados a ver la ira de Dios como fuego, que venga un ejército y nos mate, que nos llegue una enfermedad, que tengamos un accidente, que se nos muera un ser querido, y entonces que pensamos que Dios, que ese es el castigo de Dios. Y un problema que hay es: ¿por qué Dios me trata así? Es la pregunta que se viene, ¿no? Y la verdad es que deberíamos de preguntarnos, si examinamos lo que somos, ¿por qué Dios no me ha matado todavía? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo es posible que Dios no me haya matado todavía? No la otra. ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Porque queremos andar comiendo carne y que Dios no nos diga nada. Que Él en su misericordia va a perdonarnos todo. ¿Por qué Dios permite que vayan esa caravana
de hondureños y ahora salvadoreños para Estados Unidos y ver lo que les está pasando a esa gente. Y se puede imaginar usted que hay un grupo que salió de Honduras andando y ya está en México a puro paso, o sea, a pie, con niños. Ya hay niños con dengue, hay niños, y los gobiernos de Guatemala y México más que todo, cerrándoles el paso. Y entonces la gente dice, ¿cómo Dios permite eso? Pero no ve lo otro, ¿no? Y quiero terminar dejando un pensamiento, no hemos terminado. Una prueba es que Dios en cada etapa nos va a hacer pasar por hambre, pero que tengamos hambre y sed de Él. No hambre de que comer carne. Ustedes pueden leer el pasaje más adelante y van a ver que esos tipos comenzaron a comer carne que hasta le estaba saliendo por las narices, ¿no? Entonces Dios se enojó y los mató a un grupo, ¿no? Quiero que vean que la ira de Dios no solo es así fuego. Vamos a Romanos 1. Vamos a leer del 18 en adelante. Aquí ya no voy a hablar yo, sino que lean ahí directamente. Porque la ira de Dios se revela, no es de rebelión, sino de que se manifiesta, usted con B pequeña, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación hasta el día de hoy. Eso sigue siendo igual. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando usted ve ahí que el autor, o sea, en este caso Pablo, introduce el concepto de la creación, usted debe pensar que todo esto es lo que pasó en Edén. Entonces dice ahí, el 21, pues habiendo conocido a Dios, nadie de nosotros ha conocido a Dios como lo conoció Adán. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue puesto en tinieblas. Eso significa entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, Eva ignoró, cambió la gloria de Dios y la cambió para darle gloria a Satanás. Oigan esto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, no les mandó fuego, en su ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad del árbol de la vida por la mentira, el árbol de ciencia, honrando y dando culto a la criatura, Satanás, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué razón? Por su enojo, su ira. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, ideología de género. De igual manera, modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ustedes saben que cómo eso ha crecido hoy, ¿no? Y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, oigan, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Lo que quiero que vean ahí es que la ira de Dios también se manifiesta cuando usted miente, cuando usted murmura. O sea, es parte de la manifestación de la ira de Dios cuando usted escoge el árbol de ciencia en lugar de escoger el árbol de la vida. Y si usted sigue ese camino, si Cristo no detiene ese camino, puede llegar a cometer todo tipo de injusticia, asesinato, robo, todo. Es la ira de Dios. Salomón en Eclesiastés dice que aquel que no haya gracia delante de Dios va a caer en los lazos de la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque Dios se ha enojado con él, Dios no tuvo misericordia de él. Es parte de la ira caer en esas cosas. O sea, no solo pensemos que porque hay un accidente, que Dios está enojado conmigo, no, también la ira de Dios se manifiesta por todas esas cosas que hacemos, es lo que está diciendo Pablo. En nuestra ceguera no alcanzamos a ver eso y le damos rienda suelta a la concupiscencia de nuestros corazones. Pero ¿de dónde viene la concupiscencia de nuestros corazones? De que Dios está enojado con nosotros. Por favor, meditemos en eso. Si le damos seriedad a eso, quizás tengamos un poco de temor de Jehová para dejar de hacer tantas cosas malas que hacemos. Amén. Pongámonos de pie, hermano.